Si hacemos la comparativa, entonces ya nos queda claro, por ejemplo, a lo largo de nuestro aprendizaje en el área de las ciencias de la computación, un sistema de cómputo y un sistema robótico, por ejemplo, ya nos queda claro que es un sistema de cómputo. Así como nos han comentado los dispositivos que tienen entrada y salida y todo ello, ¿no? Entonces, un sistema robótico lo compone los siguientes elementos: la alimentación, la planificación o sistema de control, la manipulación y locomoción, la comunicación y, por supuesto, la percepción, así de manera general. Alimentación, planificación, manipulación en la que lleva locomoción, obviamente, comunicación y percepción. Entonces, la alimentación, ¿qué es? Bueno, pues consiste desde un circuito. Por ejemplo, aquí yo puedo mostrar pues una portapila y que va a tener nuestra fuente de energía, que se va a encargar de proporcionar energía eléctrica necesaria a todos los elementos que conforman el sistema para que puedan realizar sus tareas. Se divide básicamente en dos partes. Es muy importante tomarlo esto en cuenta. Se divide en alimentación de potencia y alimentación de control. ¿Qué significa eso de potencia? Bueno, son dispositivos electrónicos que son capaces de transferir corrientes considerables, así para servir como elementos, servirle a elementos mecánicos que necesitan mucha energía para funcionar. Por ejemplo, un transistor, como un transistor podemos considerarlo, ¿no? El transistor NP o NPN, pues, y también el famoso MOPS, ¿no? O sea, todos ellos se consideran también como una alimentación de potencia, así para que son capaces de transferir a corrientes considerables que sirven para mover elementos mecánicos que necesitan mucha energía para funcionar. O sea, por ejemplo, no nada más basta conectar una fuente de alimentación, así como tal una pila o una energía que le llegue a través de su medio a un motor y hacerlo accionar. Se necesita, por ejemplo, de estos elementos, ¿no? De potencializar eso, ¿no? Entonces ahí la alimentación de potencia significa eso. Y tenemos también la alimentación de control, que estos dispositivos pues sirven también como para alimentar a los elementos inteligentes y suelen utilizar corrientes muy pequeñas en las que pues es importante eliminar lo que le llaman el famoso ruido eléctrico para que la información sea transmitida sin errores. Eso, por ejemplo, lo podemos decir de los reguladores, ¿no? En los Arduinos podemos aquí también contemplarlo, aunque podemos investigar un poco más a fondo cuando tiene sus reguladorcitos. Esa es una alimentación también por lo regular que ya viene integrada, ¿no? Entonces, esa es la alimentación. No nada más ocupamos nuestra fuente con pilas o con energía, sino que ocupamos también la de potencia y la de control. Bueno, el siguiente elemento podemos decir el sistema de control. ¿Qué es el sistema de control? O a qué nos referimos cuando hablamos de que un robot es controlado o que tiene la posibilidad de poderse manipular. Entonces se le dice que es el cerebro del robot, el sistema de control, y utiliza información pues obtenida a través de los sensores. Entonces aquí podemos ver que prácticamente en los prototipos que desarrollemos, bueno, tenemos un cerebro aquí que va a ser nuestro Arduino. Hay diferentes tipos de Arduino, como hemos platicado, pero aquí podemos hacer esta analogía con los elementos que tenemos para ver las partes que contiene entonces un robot. Entonces el sistema de planificación, podríamos decir así, que es para que piense, que es para que tome decisiones, es donde vamos a cargarle el programa, el software, para que realice la tarea, ¿no? Y después tenemos lo que es el sistema de percepción. Entonces el sistema de percepción van a ser todos los dispositivos que nos permitan, por ejemplo, medir algunas variables, alguna, ahora sí que magnitud relevante para, pues, pasársela a mi robot para que obtenemos alguna parte de acá del medio, por ejemplo, un nivel de luminosidad, cuando los robots siguen la línea, cuando también medir distancias, detectar temperatura, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí con estos componentes pues podemos analizar también que me pueden servir para un sistema pues robótico, ¿no? Aquí tengo algunos infrarrojos. Este es un ejemplo claro de esos elementos de un sistema robótico. Fíjense, hemos hablado fuente de alimentación,
Y aquí explicamos lo de la alimentación de potencia y acá con su reguladorcito la alimentación de control. Vimos también entonces la parte del control, que son los microcontroladores, todo lo que existe para poderle yo cargar, como quien dice, su computadorcita, ¿no? La parte que va a procesar todo el software que yo le cargue. Y después la percepción, pues es simplemente sensores, ¿no? Aquí podemos agregarle también un potenciómetro o un pulsadorcito, también funciona como si fuera un sensor, porque al presionarlo, pues va a estar programado para que se detecte cuando se presiona ese pequeño mecanismo, ¿no? Y la otra parte que tenemos, pues es también entonces el sistema, pues, de comunicación. ¿Qué significa eso? Que el sistema de comunicación, o sea, son los que van a permitir intercambiar información, por ejemplo, entre los elementos del propio robot, como por ejemplo en la coordinación de los motores, por ejemplo de un robot industrial, pues cuando realiza la actividad para desplazarse, entre los distintos robots para realizar tareas colaborativas, entre el robot y el sistema informático, por ejemplo, un robot de vigilancia puede dar la señal de alarma. Esos son los que son comunicación, ¿no? Que permite intercambiar información entre lo mismo, por ejemplo, dispositivos, ¿no? Podemos aquí agregar un montón de esos en la proto que me van a permitir hacer esa comunicación. Por ejemplo, de los equipos de fútbol de robots, o cuando vemos mundiales de robótica en un seguidor de línea, o específicamente en un mundial de fútbol de robótica, deben, por ejemplo, los equipos de fútbol de robots, pues deben conocer la posición de sus compañeros para podérsela pasar, ¿no? Entonces ahí engloba todo ese sistema de comunicación, por ejemplo, pantallita, para aplicarle visión por computadora, etcétera, ¿no? Todo eso es también la parte de la comunicación. Y por último, bueno, la manipulación o la locomoción, lo que va a tener los actuadores. Aquí, pues bueno, vamos a hablar de toda esa parte mecánica, toda la parte de los mecanismos que tiene, por ejemplo, pues mis motores o los actuadores de manera general que ya hemos platicado. Entonces, a partir de este momento que vemos cómo funciona, vamos a ver cómo funciona cada componente. Primero, conocer cómo está conformado, así como cuando aprendimos la parte de en computación sobre los aspectos, ¿no? De la arquitectura de la máquina, de que tiene memoria, que tiene dispositivos de entrada, de salida, un procesador, etcétera. Bueno, acá un sistema robótico contiene todo esto, ¿no? Entonces, en conclusión, tiene alimentación, planificación, manipulación y locomoción, ahí van juntos, comunicación y percepción. Todo eso es un sistema robótico, y eso, pues ya viendo los componentes que compartimos, por ejemplo aquí en esta partecita, con esto puedo empezar a construir ya mi sistemita robótico, ¿no? Obviamente faltan más motores y faltan más cosas para poderlo explicar, pero aquí finalizamos con esta imagen así de manera general para que lo aprendamos, que ese es un sistema robótico. Entonces estamos listos para aprender. Entonces, ¿qué debo de saber de la alimentación? ¿Qué debo de saber de sistemas de control? ¿Qué debo de conocer de manipuladores o actuadores para poder empezar con mi iniciación en esto? ¿Qué debo de conocer de sensores? ¿Cómo los vamos a trabajar? Pues aquí tenemos algunos, no precisamente tenemos que ver todos, pero ya con unos que aprendamos pues estará listo, ¿no? ¿Y qué debo de conocer con la parte de la comunicación? Entonces vamos a concluir.